A ver, les decía que, cumpliendo las normas estatutarias, se ha procedido a convocar esta segunda asamblea para el día de hoy, 3 de octubre del 2025. Señor presidente, en esta primera constatación de quórum se establece que hay 1.486 socios habilitados, que quiere decir que debería haber 744 socios presentes, cosa que no sucede. El estatuto, la norma estatutaria establece que si no hay el quórum reglamentario a la hora convocada, la asamblea se pospone por 1 hora y se instala con los socios presentes. Hasta ahí el informe del señor presidente. Muchas gracias, abogado. Autorización para iniciar la asamblea correspondiente. Aparte que pido que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio ante el sensible fallecimiento de 2 glorias del Club Sport Emelec. El uno, Juan Carlos de Lima, goleador, y Eduardo dos Santos, Edu. Muchas gracias. Señor presidente, pongo en vuestro conocimiento que el señor secretario ya se encuentra en estos momentos, por lo cual solicito a usted la autorización para que el mismo asuma las funciones del secretario en esta asamblea. Te cuento que ya los mandos comienzan a ver. Los visitan cuando usted le gusta. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su casa. Le doy lectura a la convocatoria, Asamblea General Extraordinaria. De conformidad con lo determinado en el inciso primero del artículo 43 del Estatuto del Club Sport Emelec y artículos 16 y 17 del Reglamento Sustitutivo, Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, ante la falta de quórum en la primera convocatoria, realizada el 24 de julio del 2025, se convoca a los socios activos, vitalicios, honorarios y los debidamente acreditados al día en sus aportaciones hasta el mes de octubre del 2025 a la Asamblea General Extraordinaria, convocada a realizarse el viernes 3 de octubre a las 17 horas, en el que se tratará el siguiente orden del día. Primer punto, constatación del quórum. Para empezar la asamblea, estuvimos al día, hasta el corte de 1 de la tarde del día de hoy, con 1.838 socios activos. Ya se esperó la hora reglamentaria y vamos a dar inicio al segundo punto, que es el informe del presidente. Muchas gracias. Estimados consocios, buenas tardes. Es imposible dar el informe de gestión sin nombrar necesariamente la serie de acontecimientos que debemos afrontar al asumir el director del Club Sport Emelec. Mucho del conocimiento público, pero una cosa es lo que veíamos desde afuera y otra cosa lo que nosotros encontramos. En primer lugar, debo señalar que nunca se produjo una transición ordenada como supuestamente debía ser. Nosotros fuimos posesionados por el Ministerio de Deporte el día 5 de abril y no recibimos absolutamente ninguna
autoridad saliente que nos haya entregado ordenadamente las instalaciones administrativas y físicas del Club Sport Emelec. Sin haber recibido el más mínimo informe, sin embargo, asumimos el reto de afrontar la dirección del club. Como decía, lo encontramos al club totalmente abandonado, allanándose a todas las demandas que le hicieron y que hoy nos cuestan y le cuestan a la institución mucho dinero. El manejo administrativo del club fue un verdadero desastre por parte de la administración anterior. Un caso concreto, por ejemplo, es el jugador Jair Coyalbazo, importante jugador que milita en la MLS de los Estados Unidos. Sin embargo, le hicieron un contrato que perjudica al Emelec y que nos ha impedido, pese a las gestiones que he realizado, que el jugador que termina su contrato en noviembre regrese al club. Pues seguramente, como no tenemos otra línea de relación con el jugador, este quedará libre. Es un jugador que para nosotros hubiera representado, de acuerdo a lo que incluso estuve trabajando desde el mes de agosto, por lo menos $1 millón que se perdió por la mala administración. Dentro de esta mala administración tenemos también el caso del jugador Joao Rojas, a quien no le pagaron al intermediario los valores que correspondían, y en este caso el Aucas reclama y hemos tenido que asumir una deuda de $300,000 por el traspaso del jugador. Además, pese a que el club mexicano situó los valores que debía recibir el mencionado futbolista, ellos fueron utilizados en otros menesteres y esta administración ha terminado de pagar lo que le correspondía porcentualmente al jugador. Insisto en que Emelec se llenó a todas las demandas, todas las perdí. En el caso del jugador Cuco Angulo, el jugador reclama $500,000 como indemnización. Es otro caso que esta administración tiene que enfrentar. Uno de los casos más conocidos es el del jugador Miller Bolaños, a quien públicamente se lo echó. Este jugador también reclama una indemnización aproximadamente de $500,000. Uno de los casos más patéticos es el del entrenador colombiano, el señor Álvarez, a quien también se lo echó de la peor manera, es decir, sin respetar por lo menos las más elementales normas laborales de la FIFA y de este país, y cuyo reclamo oscila en $850,000, que también tienen que ser asumidos por esta administración. En este momento nosotros debemos enfrentar además situaciones muy difíciles, como el caso de las ustedes saben, las prohibiciones que teníamos a nivel de FIFA. Nosotros cumplimos con eso. No es verdad que el club haya mentido ni el club haya estafado. Y voy a citar el caso exactamente del jugador Leandro Vega,
aquí en el club, le abonó $400,000. Y el jugador, como estábamos a pocas horas de que se cierre el periodo de pases, etcétera, tuvimos que aceptar que supuestamente en caso Emelec no le pague, aceptar una penalización de $80,000. Sucede que el jugador vive en Argentina, pero su cuenta corriente la tiene en Uruguay. El valor fue depositado en Uruguay, en donde lamentablemente él no registraba ni un solo movimiento. El banco uruguayo lo citó, lo convocó al jugador para que señale el origen del dinero que estaba recibiendo. No asistió nunca a Uruguay y el banco se limitó a devolver el dinero al banco intermediario. Y el banco intermediario lo devuelve una parte, la mayoría, acá al Ecuador, lamentablemente a una de las cuentas bloqueadas que tenemos nosotros, y ese valor se perdió. En el caso del jugador Alejandro Cabezas, este jugador estaba prácticamente negociado a un club soviético, un club de Rusia, y lamentablemente aquí no se hicieron las gestiones oportunas para firmar el traspaso del jugador. ¿Qué sucedió? Que se perdió una transferencia que para Emelec significaba $900,000, casi $1 millón. Se trató responsablemente y hasta con síntomas de racismo al jugador y lamentablemente lo perdimos. Este jugador terminó demandando a la Emelec y en lugar de recibir $900,000 tenemos que pagarle ahora $125,000. El caso del jugador Leguizamón es otro caso de mala administración. El jugador que pudo haber intervenido y jugado en el campeonato no fue notificado oportunamente y el jugador no participó. Eso originó una demanda que estamos pagando mensualmente. Dentro de este caos administrativo hay los casos de motos, carros, camiones y otros implementos que lamentablemente Emelec recibió sin razón alguna, porque Emelec no necesitaba camiones ni cosas por el estilo. Sin embargo, nosotros no hemos encontrado ni un camión y se ha usado como parte de pago para supuestas obras en Rocafuerte y en Los Amanes. En el caso de Los Amanes, encontramos virtualmente eso sin nada, es decir, las habitaciones ni siquiera las camas, las cocinas ha desaparecido y recién estamos implementando. Esa es la situación en que dejaron en el caso de Los Amanes. Dentro de las cosas anecdóticas que hemos encontrado, hay deudas de Emelec de un préstamo al señor Pileggi que Emelec debe pagarle al señor Pileggi, dinero de Emelec. ¿Cuánto? Diga el valor, señor presidente, por favor. No, es cercano a los $250,000. ¿Qué? ¡Hueputa! Viene muerte para Pileggi. La rata Pileggi. Dentro de este mismo caos administrativo se entregaron libertad a jugadores jóvenes que ahora están en otros equipos del país, manejando de manera totalmente inaceptable
nuestras divisiones formativas que las encontramos hechas pedazos. Mucho se habla de la capacidad económica de este directorio. Hasta se dice que no hemos sido capaces de buscar sponsor o de encontrar sponsor. Quiero decirles que en el mes de abril que entramos, a esa altura difícilmente se puede encontrar sponsor. Como lo dije en una entrevista el día de ayer, si me dijera esto en octubre del 2026, seríamos ineptos a no haber conseguido sponsor. Pero quienes se fueron, sí consiguieron sponsor. Santa Priscila es un caso, y dejaron cobrado lo que correspondía a ese sponsor. Todo lo que tenía que pagar Santa Priscila se lo pagaron a la directiva anterior. Igual sucedió con el canal del fútbol, también se pagó a la directiva anterior. No está de más señalar en este mismo orden económico que la actual directiva o el Club Sport Emelec en este momento no recibe ni un solo centavo de derechos de televisión. Todos los derechos de televisión quedaron ignorados a una deuda asumida y pedida días antes prácticamente de irse por la directiva anterior. Esta directiva no recibe absolutamente nada por derecho de televisión. Igual tenemos que afrontar, incluso en el campo legal, hemos concurrido a una deuda con un prestamista que facilitó, es de nacionalidad china, que facilitó $600,000 a esa administración antes de irse. Eso no lo recibí de nosotros. Estamos pugnando por no pagar, pero creo que terminaremos pagando porque hay documentos firmados en nombre de la empresa. En el caso del Banco del Pacífico, ustedes saben que es la deuda más importante que tiene que tener. Yo jamás he dicho que ya llegué a un acuerdo con el banco. Hemos trabajado duramente con acercamientos al banco y esperamos llegar a acuerdos. No los tenemos ahora. Sin embargo, ahora se ataca a esta directiva diciendo que hemos mentido. Todas mis entrevistas que ustedes pueden haber escuchado dirán que estamos buscando acuerdos y que estamos en una línea de progreso para levantar ese embargo que es el que realmente lesiona gravemente la vida. Tampoco he dicho jamás que el Banco del Pacífico va a ser sponsor o el estadio se va a llamar Banco del Pacífico. Propuesta que se dice, pero que el Banco del Pacífico nos señaló categóricamente que no lo aceptaba. Dentro de este informe de gestión debo señalar, por ejemplo, las deudas que en servicios básicos nos han dejado a nosotros y que nos ponen en aprietos mensuales. Deuda, por ejemplo, con el tema de la energía eléctrica, que suma aproximadamente $800,000 y de la cual felizmente llegué a un acuerdo con CENEL hace pocos días, pero sin embargo a ese acuerdo se debe sumar los consumos de energía eléctrica del Estadio Capol, del Influjo de los Amantes y de Rorro. En el caso del agua potable, es un caso patético porque prácticamente un acuerdo
por el cual una administración anterior a la del señor Piley había prácticamente dejado en cero esa deuda en base a una situación legal. Sin embargo, el señor Piley sorpresivamente reconoce la deuda y nos deja ahora a nosotros, y en eso estamos, y esos son los problemas que tenemos en este momento, y que incluso me he dirigido en varias ocasiones al señor alcalde para que nos dé una ayuda, pero es una deuda que llega también a cerca de $800,000. Llega ahora, perdón, $800,000 porque negociamos para que nos bajen el interés, porque la deuda superaba el $1,000,000. La que sí supera el $1,000,000 es la deuda con el sistema de renta interna, en donde la administración anterior nos ha dejado una deuda de $1,200,000 y estamos negociando. No está de más señalar las deudas con diferentes clubes. Emelec deuda a diferentes clubes que demandaron a Emelec y que, repito, Emelec se allanó. No se defendió, sencillamente se aceptó, y esas deudas con muchos clubes son los que cada semana originan pago o nos originan suspensiones que tenemos que cancelar. Entre ellos, el mismo Club Nacional, Independiente del Valle, Guayaquil City, Aucas, etc. Es indudable que aún hubo una política maliciosa con respecto a quienes podían venir, y muchos cuando se dieron cuenta que podía ser esta lista lo que hizo ahora esta directiva. Hubo una política maliciosa para dejarnos prácticamente sin recursos, cobrando todos los auspicios que habían conseguido completamente adelantados. Agregue usted que otros que podrían cobrarse no se lo pueden hacer porque están con el bloqueo que ya sabemos que nos tiene el Banco del Brasil. No escapará a ustedes, señores socios, distinguidos socios, que tenemos una deuda cercana a los $900,000 con el Hotel Oro Verde, que es otra deuda que tenemos que afrontar. Pese a todas estas situaciones, nosotros hemos mantenido una política de austeridad y de afrontar la situación del club. A nosotros nos dejaron sobregiros, como por ejemplo en el Banco Amazonas, un sobregiro que estaba por el orden de los $280,000. Hemos venido pagando y he dispuesto que no se pague más, porque recién nos enteramos que había una garantía del señor Piley, pero lamentablemente ya solamente queremos pagar $48,000. No lo vamos a pagar y esperamos que con su garantía la pague el señor Piley. Son sobregiros que quedaron de esa directiva. En estas condiciones, debo decirles que la gestión de nosotros ha sido muy intensa. Quienes antes venían al estadio seguramente nunca veían gente en las oficinas laborando como ahora se ve 10 y 12 horas, porque la situación del club así lo exige. La situación con deudas, la situación con quebrantos, la situación con problemas con el cuerpo de europeos. Tenemos problemas por donde quiera y reitero, generados
siempre por una directiva anterior. No se puede y no podemos aceptar que a esta directiva se la califique de inecta o se la califique de no honrar las deudas. Hubiera sido placentero para nosotros encontrar un club saneado, y este club no estaba saneado en ninguna forma. Se habla mucho de jugadores, se habla mucho de que el club supuestamente adeuda jugadores. Todos los clubes del país están en ese problema, pero nadie dice que nosotros encontramos deudas de jugadores desde el mes de octubre y que tuvimos que trabajar con ese plantel porque las restricciones de la FIFA, como ustedes saben, nos obligaron necesariamente a trabajar con ese plantel y tuvimos que reconocer deuda, llegar a acuerdos. Recién ahora, hace unos meses, pudimos inscribir a otros jugadores, pero el club lo encontramos con deuda de jugadores desde el mes de octubre del año 2024. Por eso suena a veces increíble cuando nos dicen que el club debe hasta 8 meses, cuando recién nosotros tenemos 5 meses de tiempo. Parece que yo, antes de asumir la presidencia, ya les debía a algunos jugadores. Eso es inconcebible. El grado además de deterioro que encontramos en las instalaciones del campo, de la cancha, también es reprochable. Nosotros en silencio hemos venido trabajando y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo y esperamos que el año 2026, si Dios quiere y llegamos al anhelado acuerdo con el Banco del Pacífico, nosotros podríamos al fin buscar sponsor, podríamos levantar bloqueos, porque Emelec no tiene la capacidad prácticamente de buscar sponsor en este momento. Sí los estamos, para este año, perdón. Sí los estamos buscando para el año 2026, porque sabemos que de una forma u otra nosotros vamos a superar todas las restricciones que tiene Emelec para su mejor desarrollo. Muchas gracias. Tercer punto del orden del día, la aprobación de reforma estatutaria planteada por el directorio. Para este punto, señor presidente, pido la palabra para el doctor Rafael Candela. Señor presidente, con su venia, señor presidente, como es el conocimiento público, al iniciar nuestra gestión, pusimos en las redes sociales la reforma estatutaria, pero les quería decir algo más. No solamente es la aspiración del directorio, es una exigencia del Ministerio de Deportes. Si hasta el día 31 de diciembre no hemos hecho la reforma estatutaria, Emelec pierde la categoría. Señores, en las redes sociales llegó el borrador de reforma, han habido aportaciones de distinguidos socios y ya creo que ya es hora de tomar una resolución, reformar el estatuto para bien institucional y salir adelante. Otro aplauso para eso. Aprobado. Oiga, en el reglamento que enviaron, artículo 35. Literal C, D y E. No sé si también me llegó un documento que estaba errado, pero ahí hay error de escritura. Si usted lo revisa. Habla del artículo 35
literal C, dice preparar, aprobar las reformas estatutarias para conocimiento y aprobación. La letra D está en blanco y la letra E dice de la Asamblea. Está mal redactado eso. Ese fue el documento que a mí me llegó por correo electrónico, no sé si me habrá llegado. Vamos a hacer anotación de la observación presentada por el Otra cosa también. Artículo 19.1. La solución, ¿no? ¿Cuál es la observación en ese punto? Correcto. A ver, aquí dice que la asamblea ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre, etc. Y después dice, asimismo se realizará una asamblea general ordinaria en el mes de septiembre de cada año a fin de conocer y tratar los siguientes puntos. A. Los informes del presidente, directorios y las comisiones. Pregunto, en septiembre vamos a ver el informe del año anterior. ¿No le parece un poco tarde, 9 meses después, ver qué pasó hasta diciembre? Pero la gestión del 2026 empezaría en el mes de diciembre. ¿Cómo vas a pedir una gestión en febrero o marzo? El año fiscal es enero a diciembre, amigo. Sí, pero lo que pasa es que estamos en Luego me escuche, por favor. A ver, yo lo que le digo es, en septiembre, ver el informe del presidente, etcétera, y estados financieros a diciembre, digamos, son 9 meses después. O sea, creo que es demasiado tarde realmente, o sea, ver esa información. En cualquier empresa, las personas que manejan empresas, esto se ve, los balances de estado se ven en marzo o en abril. O sea, no en septiembre. O sea, yo lo que le digo es que, créanme, es la segunda vez que yo vengo más o menos 10 años de ser socio, me pude venir antes. Pero es una recomendación realmente, ver en septiembre lo que pasó hasta diciembre creo que es demasiado tiempo. Siempre los informes auditados se terminan en marzo o en abril. Abril, por último. Y también en el punto C dice que se va a ver en septiembre la proforma presupuestaria del ejercicio que se conocerá en el mes de septiembre del año en curso. Pregunto, ¿esa proforma que vamos a ver en septiembre es del año siguiente? Ok, solamente me cabe la duda, creo que valdría la pena aclarar que se va a ver la proforma del siguiente año. Te quiero dejar en claro dos cosas. La primera, Sí. ¿Me permite, por favor? Le voy a dejar en claro dos cosas ante sus preocupaciones, que tienen todo mérito. Usted es socio de una institución y por lo cual tiene toda razón. La ley del deporte nos plantea lo que estamos poniendo exactamente en la reforma estatutaria. Usted revisa la ley del deporte, es exactamente igual. La primera. La segunda, nosotros muy democráticamente, porque soy presidente, hemos aceptado la sugerencia de ustedes, pero yo les quiero recordar que han tenido aproximadamente 4 meses para aportar a través del sistema electrónico o personalmente. Le digo, le reitero, por disposición del presidente, de forma muy democrática, aceptamos vuestras aportaciones en estos momentos, pero las mismas tienen que estar sujetas a lo que dice la ley del deporte. Buenas tardes, mesa directiva, buenas tardes a los señores asambleístas. Soy el socio número 15.140, abogado Raúl Farillo. Con relación a este punto, yo he encontrado en la lectura un par de incongruencias que sería conveniente que sean acogidas por el cuerpo encargado jurídico de la reforma, porque si bien yo estoy consciente que el estatuto que está en proceso de reforma está
literalmente agarrar la mano con los modelos que tiene el Ministerio de Deporte y muchos ministerios con relación a las diferentes organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Yo eso lo comprendo, pero vale la pena aclarar que hay incongruencias y que es pertinente que ustedes la cojan. Un poco como sumándome a lo que indicó el asambleísta que me antecedió, el artículo 19, que habla de los tipos de asamblea general, dice en el numeral 1 que se realizará una ordinaria dentro del primer trimestre de cada año, enero, febrero, marzo, ¿verdad? Pero no se dice qué puntos se van a tratar en esa asamblea. Se supone, generalmente, lo que se trata es el informe del presidente, lo que se trata es la proforma presupuestaria, los informes económicos, etcétera, etcétera. Sería conveniente que se determine que en esa primera asamblea del primer trimestre de la ordinaria se indique qué es lo que se va a tratar. No dice y deja al libre albedrío qué puntos se van a poner en esa asamblea. En cambio, la otra ordinaria, que es en septiembre, es recontra que incongruente, desde mi humilde punto de vista, dice que se van a tratar los informes completos. Eso debería tratarse en el primer trimestre. Dice que se van a tratar estados financieros en septiembre, primer trimestre. Dice que se va a tratar la proforma presupuestaria del ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Aquí me acaban de decir que es el ejercicio que el venidero, pero eso no dice textualmente el proyecto de la norma. Dice más abajo que se conocerá en el mes de septiembre del año en curso. Una proforma que se conocerá en septiembre del año en curso. Está incongruente. Yo debo entender que lo que se va a conocer es la proforma del año venidero, cosa que sí lo indica el literal Q del artículo 35. Ahí hay una contraposición. Y creo que es de texto, de lectura, más que de comprensión. Porque ¿qué dice el artículo Q? El literal Q del artículo 35 habla de las atribuciones del directorio. Dice, más o menos, presentar a la asamblea la proforma presupuestaria para el periodo inmediatamente posterior. Ahí se aclara. Pero en el artículo 19 no está claro. Lo aclara el literal Q del artículo 35, ¿verdad? Para su aprobación en la primera sesión ordinaria que se convocará. Ahí sí, en el primer trimestre y no en septiembre. Entonces, en septiembre se va a tratar una proforma presupuestaria cuando el literal Q del 35 dice que se lo deberá tratar en el primer trimestre. Entonces, ahí hay una incongruencia que sugiero sea analizada. Y una segunda incongruencia que encontré. Puntualmente es en el artículo 20 que habla de las convocatorias a la asamblea. El nuevo reglamento dice que se publicará en el diario, además en la dirección del socio, pudiendo hacerse por medios electrónicos, redes sociales, páginas del club, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Quién hace las convocatorias? El presidente con el señor secretario. Pero en el literal A del artículo 45, que se refiere a las atribuciones del secretario, dice que una de sus funciones es convocatorias a las diferentes asambleas, directorios, comisiones. Convocatorias se harán en forma personal y o electrónica. Entonces, eso contraviene o se contrapone con lo que dice el artículo 20 de las convocatorias de la asamblea, que tiene que ser necesariamente por un diario de circulación nacional. Entonces, esa es otra incongruencia que si la dejamos pasar así por la premura de aprobar algo que estamos contra el tiempo, pues nos va a acarrear posteriores inconvenientes. Sumado a eso, cuando se refieren a la forma de elecciones, hablan del quórum. Ya sabemos que el nuevo reglamento contiene asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria y asamblea de elecciones, ¿verdad? De lo leído en el reglamento de proyecto, en el proyecto de reglamento, hablan de que para las elecciones, para toda asamblea se tiene que constatar el quórum, ¿verdad? Pregunto yo, lo sucedido en las elecciones anteriores, donde fue, enhorabuena, designado el ingeniero Guzmán, hicimos la votación y toda la cuestión, pero la pregunta del millón es,
se cumplió con el quórum. Enhorabuena, el Ministerio de Deportes aprobó. Caso cerrado, cosa juzgada. Las nuevas elecciones, que vendrán 4 años después, ¿qué pasa si somos 18.000 socios y venimos a votar 1.500? Hay un quórum. ¿Qué va a pasar? Sugiero que en este proyecto se agregue una parte pertinente de cómo se van a tratar la asamblea de elecciones. Porque si hablamos de que hay un quórum, el quórum es la mitad más uno. Y si no hay en la primera asamblea la mitad más uno, nos trae a una segunda convocatoria que estamos ahora. Mitad más uno, segunda convocatoria, no existe una hora después con los que estemos presentes. Repito, si hay 18.000 y nos convocan a votaciones, nunca va a haber votaciones en la primera convocatoria, siempre va a haber una segunda. Entonces sugiero que ese tema sea actualmente revisado y agregado. No creo que debamos estar sujetos literalmente a los modelos de los diferentes organismos del Estado. Muchas veces traen falencias, pero contraposiciones como las que estoy demostrando y que sugiero que sean anotadas, ¿verdad? Otro temita que pude verificar es que los socios activos solamente van a ser ecuatorianos. ¿Qué pasará si es que viene un extranjero que aún no es nacionalizado y quiere ser socio? No va a poder ser socio del Premio. Otra cosa, también veo que ya no van a haber socios niños, ¿verdad? Entonces, sé que no pueden votar los niños, pero sí debería agregarse dentro de los socios un apartado, socios infantiles, que no puedan votar, porque sabemos que no tienen esa capacidad jurídica como para votar. Pero actualmente tenemos socios niños, porque pagan $5 y tienen ahí sus beneficios. Entonces, ese es otro tema que está aquí faltando con relación al estatuto que está en plena vigencia. Eso, entre otras cosas. Bueno, y creo que de encontrar alguna situación posterior, pues lo haré saber a las redes sociales, a la página del club, ¿no? En todo caso, eso es lo que he encontrado que es lo pertinente, que es lo importante y que sugiero sea tomado en cuenta, ¿no?, en relación al nuevo estatuto que está por aprobación. Muchas gracias, doctor Bravo. Reitero lo que manifesté hace un momento, señor presidente y señores asambleístas. Han transcurrido 4 meses para hacer las observaciones. 4 meses. La reforma estaba en las redes sociales del club. Estas eran abiertas para que todo el mundo revise. Lamentablemente, a última hora, comenzamos a hacer observaciones que son muy válidas. Algunas son aplicables, otras no son aplicables, porque no podemos contravenir la ley del deporte. Cuando hablaba de la elección que ganó el ingeniero Guzmán, eso es caso juzgado. Nosotros no tenemos que dar explicación, con el respeto que se merece usted a nadie, porque el ministerio, órgano rector, calificó y acreditó y aprobó el directorio. Lo que diga alguna persona X es oso, con toda la mala intención, pues bueno, tendrá que pagar las consecuencias en su momento dado, jurídicamente hablando. Le ruego, señor presidente, disponga, si se somete a votación nuevamente, la aprobación, aceptando observaciones que se puedan realizar de parte de los distintos socios que han hecho uso de la palabra. Concédame el uso de la voz, señor presidente. Buenas noches. Me identifico, soy el doctor Mario Candel Brusque, de profesión abogado. He escuchado tantos comentarios y criterios con relación a lo que establece el artículo 19. Y quiero ser enfático, claro, concreto y conciso. Señor presidente, considero yo que el espíritu y lo que puede considerarse redundante con relación a las 2 asambleas generales ordinarias es con el espíritu de hacer conocer una cosa al comienzo y hacer conocer otra cosa
al final o previo al final. Y nosotros los abogados sabemos que en derecho lo que apunta no hace daño. Estoy de acuerdo con ese punto. Debe contar así, además que los puntos a tratarse en la asamblea se los especifica al momento que se hace la convocatoria. Debemos tenerlo claro. Hasta ahí, señor presidente, esa parte. Gracias. Muchas gracias. Quiero felicitarlo a usted por su valentía, señor presidente. Usted se subió en un barco que tenía 30.000 huecos y que le entraba agua por todas partes. Lo mantiene a flote. Usted es valiente. No vengo a congraciarme con usted, para nada. No vengo a congraciarme con nadie. El doctor Rafael Candel Bruck es mi hermano, orgulloso, muy orgulloso de que sea mi hermano. Y no vengo a congraciar con nadie, vengo a decir verdades. Vengo a decir verdades porque tenemos que hacerlo. Pero siempre a favor de Emelec, porque yo soy emelecista, porque nací emelecista, como lo dije, en el año 2003, en unas elecciones, cuando estuvimos en un auditorio, desde que estaba en los testículos de mi padre, soy emelecista. Mi padre era un emelecista convencido, amante, cariñoso, querendón y todo lo mejor como padre y como hombre. El ser emelecista demostraba su honorabilidad. Señor presidente, señores miembros del directorio, hay un punto que quiero tratar. Hablamos de todo lo nefasto, de todo lo malévolo, de todos los actos delictivos de José Pileggi, de todos, demostrables, y sigue impune. Iniciamos acciones penales, en algún momento hemos iniciado algo, él campea su impunidad. Habemos abogados dispuestos a patrocinar a Emelec gratuitamente. Aquí llegamos con el doctor Víctor Hugo Castillo Villalonga, un gran jurista, un civilista extraordinario, lo traje yo, a ofrecer nuestros servicios de manera gratuita. Parece que no le hicieron saber eso a usted, señor presidente. Aquí estuvimos con una reforma, a tratar el tema del Banco del Pacífico. Desestimaron nuestra intención de servicio gratuito, absolutamente gratuito, mientras sé que se paga por la defensa de esos casos. No cuestiono su accionar, no tengo autoridad moral para cuestionar. Usted ha hecho demasiado por Emelec. Bajo ese concepto, ojo, Pileggi sigue campeando su impunidad, sigue campeando todos los actos delictivos y todas las atrocidades que cometió en contra del Club por Emelec. Así como usted, para muchos, redunda en convocar, hacer dos convocatorias a asambleas extraordinarias, hubieron quienes nunca las hicieron y nunca rindieron informes económicos. Voy a ser puntual. Hubo el presidente Neme, nunca convocó una asamblea, jamás hizo un informe sobre los valores recibidos por las ventas del Club Sport Emelec, nunca. Nosotros permitimos esto. Usted, señor presidente, que es tan honorable y que muestra tanto amor por el club, usted se sacrifica y me da pena pensar que hay una noche que no duermo, se lo digo de verdad. Señor presidente, en ventas del Club Sport Emelec, solamente de unos 15 jugadores que tengo. Sí, pero este punto es importante, doctor. Entonces, es muy importante. Si están de acuerdo en que no los toquen, me dicen. Estamos de acuerdo. Entonces, no están de acuerdo. Se hicieron punto de orden. Se hicieron ventas. No están de acuerdo, están tratando un punto diferente. Concluyo. Por favor, quítale el micrófono. No estamos de acuerdo. A mí no me grites. No violencia, tucha. Tranquilo, no pienses en violencia, oye. No le pegues, ¿qué te pasa? Tranquilo. Aprende a ser educado, tonto. Eres abogado. Aprende a ser educado entonces. Respeta. Señores, por favor, para continuar con la asamblea. Llévense preso a ese delincuente malcriado.
salga la compostura del caso, se suspende la asamblea. Y no creo que eso felicidad de ustedes. Por favor. Por favor. ¡Ven a hablar! ¡Ese es perro de Aguat! Aquí no queremos nada de Aguat. Es perro de Aguat. Sí, pero ese es perro de Aguat. No queremos Aguat aquí. Señores, volvamos a la compostura, volvamos a la asamblea. Señores asambleístas, volvamos a la asamblea como tal. Estamos tocando puntos importantes. No nos desviemos. No nos desviemos de los puntos de la asamblea. Por favor, pues, diga, abogado, diga, abogado. Señores, Abogado, vamos a continuar con la asamblea. Depende de ustedes que la misma se siga desarrollando de la forma que se debe desarrollar. Permítale hablar, caballero, al señor. Permítale que termine con su comentario. Ya terminó. Ya, vamos adelante, vamos. Tome asiento, por favor. Señores asambleístas, tomen asiento. Señores asambleístas, está en consideración de la asamblea la aprobación de la reforma estatutaria, tomando como observaciones los puntos planteados por los socios, siempre y cuando la ley lo permita. Tiene que seguir hablando, no le quite la palabra. ¿Qué errores hay en la reforma? Estamos permitirle que hable, que termine de hablar. Vamos a proceder a votación. Claro, pues no pide la palabra y expone, pues. Pide la palabra y que le pase. Procedamos a la votación. Votación. Hagamos la votación. A ver, señores, ya cálmese. Si no, no se va a hablar en la asamblea. Tengan la bondad, por favor. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Tienen que pedir la palabra! Si no, no se va a proceder. Por favor. Hay un orden. Por favor. Cada quien está pidiendo la palabra y tiene que ser respetado. Por favor. Vamos. Sin micrófono. Abogado Candé, por favor. Por favor, ya basta. A ver, por favor, orden. Alcen la mano quienes están por la reforma estatutaria. Tomando en cuenta las observaciones, abogado. Con las observaciones, Tomando en cuenta con las observaciones, La reforma estatutaria tomando en cuenta las observaciones que han mostrado los socios, siempre y cuando no transgreda la ley. No considera continuar, señores. Señores, por favor, silencio para seguir con la asamblea. Por favor, gracias. No más.
que seguir esto, seguir haciendo Señores asambleístas, continuamos con la asamblea. Señor secretario. Vamos, secretario, aprenda a manejar una asamblea. Autorización para la votación. Señores, por favor, la compostura. Por favor, señores. Personas educadas. Autorización para la contratación de auditoría externa para el periodo de enero de 2024 a febrero de 2025. Por favor, alce la mano los que están de acuerdo con la contratación de la auditoría. Aprobado por mayoría. Quinto punto de orden del día. Una vez que ha sido aprobada la realización de la auditoría, Señores, por favor, escuchen al presidente, señores. ¿quién va a realizar la auditoría? Los costos de ella estarán publicados, obviamente, en la página de socios del Club Sport Emelec. Y una vez que concluya ella, se tomarán las acciones legales que se recomienden, legales y penales. Quinto punto de orden del día. Por favor, señores. Conocimiento del informe de Comisión Disciplinaria y Ética a cargo del doctor Rafael Candel Bruque. Gracias, señor presidente. Debo manifestar a usted que el directorio institucional, reunido el día 28 de mayo del 2025, ante una serie de denuncias presentadas por varios socios del club y el informe financiero, jurídico y legal realizado, determinó que durante la administración de los socios José Dante Pirelli Vélez y Carlos Avilés Vargas Machuca, en compañía del ciudadano Carlos Burgos, en calidad de socio, de vocal y director ejecutivo, se encontraron una serie de anomalías, las cuales van en desmedro del club y que violan las normas estatutarias establecidas en nuestro organismo legal, ante lo cual la Comisión de Disciplina, una vez que recibió la apertura del respectivo expediente por parte del directorio, en reuniones realizadas en 2 ocasiones, determinó que se debe poner a consideración de la Asamblea General Extraordinaria la expulsión de los 3 antes mencionados socios. ¡Fuera esos malditos! Nunca más ellos deben volver al club. Deben ponerle una fecha. ¡Aguanta bien, expulsado! ¡Aguanta bien! ¡Aguanta bien! ¡Aguanta bien, expulsado! ¡Aguanta bien! Con la venia del señor presidente, secretario, tome votación sobre el primer informe. ¿Votan por la expulsión o por la no aprobación? Que no vengan más. Olvídalo, señores. ¡Expulsión del país!
Sugiero que junto con la expulsión se ponga también como personas no gratas para el curso lo respeta y se debe hacer respetar en todo ámbito. Si la asamblea así lo coge, será de esa forma: expulsión y declaratoria de personas no gratas. Publicado en todos los medios, señores. ¡Y aguanta bien! ¡Aguanta bien! Señores asambleístas, permítanme concluir el informe jurídico de la Comisión de Disciplina. En mi calidad de presidente de la misma, recibimos de parte del directorio institucional la apertura de un expediente contra el ciudadano José Aguac Valdés. El día 8 de junio del 2024, el director institucional de ese entonces procede a aperturar un expediente de expulsión de dicho ciudadano antes mencionado. Asimismo, queda establecido que, de acuerdo a las actas existentes, el día 11 de junio del 2024, el directorio de ese entonces resuelve declarar persona no grata al socio José Aguac Valdés. Ante estos antecedentes y ante las constantes agresiones e injurias por parte de dicho ciudadano, no solamente al presidente o al directorio, sino al Club Sport Emelec como tal, la Comisión de Disciplina, acogiendo la apertura del expediente, acogiendo la declaratoria de persona no grata, resuelve plantearle a esta asamblea la expulsión del ciudadano José Aguac. Votación para la expulsión del señor José Aguac. Alza la mano. ¡Es de muerte! Aprobado por el sesión unánime. Señores asambleístas, este es el informe de la Comisión de Disciplina. Tengan la seguridad que este directorio acatará vuestras decisiones y se someterá a todo lo aquí dispuesto. La aprobación del informe de la Comisión de Disciplina será puesta en conocimiento de los antes mencionados socios, así como del Ministerio de Educación y ahora de Educación y Deporte, órgano rector. Señor presidente, hasta aquí los puntos del orden del día. Muchas gracias y se da por concluida la asamblea. Una palabra más aquí.